A ver, lo primero, esta es la última jornada o conferencia de la Jornada de la Hispanidad. Hemos dado ya varias ponencias. La última fue sobre el Quijote y la Hispanidad y Cervantes. Y ahora vamos a ver con Iván Vélez digamos, un tema interesantísimo de su primer o uno de sus primeros libros, que es Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca. Iván Vélez creo que no necesita presentación, es autor de muchísimos libros. El último es sobre la Reconquista, que está en librerías ya. El anterior lo hemos entrevistado eh, sobre la Inquisición, también lo hemos entrevistado, tenemos un vídeo colgado con él. Y bueno, aparte tienes uno sobre la leyenda negra, que lo tengo yo también. En fin, yo te conozco 4 libros, no sé si tienes más, seguro que sí, pero yo te conozco 4. El de la Reconquista, el Bueno, de tengo alguno la más, leyenda pero da negra, igual, eso no tiene mayor en importancia. fin, pero bueno. Y aparte que en principio Iván Vélez es escritor y se dedica a la arquitectura, o no sé si a la arquitectura y a los libros o todo a la vez, ¿no? Bueno, Pero la bueno, arquitectura ya la he dejado, pero bueno. sí, perfecto. Bueno, pues entonces nada, yo en principio, si quieres, hablamos 20 minutos, nos explicas un poco el personaje de Hernán Cortés, cómo fue la conquista de México, y a partir de Vale. ahí empezamos a hacer preguntas, ¿vale? Venga, pues empezamos ya si queréis. Estupendo. Bueno, pues nada, lo primero, agradeceros la invitación, un poquito todo accidentado, como ocurren estas cosas a veces con la tecnología. Y bueno, pues voy a intentar explicar un poco mi visión sobre un asunto absolutamente clásico. Tampoco tengo yo fuentes que no tenga otra persona. Entonces, digamos que este es un asunto que abordé hace unos años en un libro titulado La conquista de México. Es un libro publicado por la Esfera de los Libros y el subtítulo es Una nueva España, que creo que tiene en sí mismo el contenido de la tesis que yo presento, que es una tesis según la cual pues, considero que que el actual México que procede de la Nueva España, pues esa Nueva España, ese virreinato, quien, digamos, abre los cimientos del mismo es Hernán Cortés en virtud de su conquista del Imperio Mexica, ¿no? De hecho, luego por metonimia, pues a México se le llama México en referencia a ese imperio, aunque todos sabemos que el territorio que hoy ocupan los Estados Unidos mexicanos, pues es superior a aquel imperio y fue muy superior durante el momento de plenitud de la Nueva España. Pero bueno, digamos que las estructuras primarias son las que establece Cortés después de su conquista que se da o que concluye, por mejor decir, el 13 de agosto de 1521. ¿Quién era Cortés? Pues Cortés era un hidalgo de Medellín, Extremadura, no un hidalgo rico, bueno, pero que gozaba de una posición pues desahogada para el momento. Es enviado a Salamanca, a casa de un tío suyo que es un escribano y unos tíos, y allí aprende los rudimentos pues, jurídicos suficientes como para manejarse luego con plenitud, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿por qué digo esto? Pues porque su obra es bélica, lo que tiene de conquista puede entenderse que es bélica, pero siempre, y siempre he dicho, a su acción le acompañó, a su acción con la espada, digamos que le acompañó la de la pluma, ¿no? Pues porque sobre todo él establece una serie de pactos que son los que le permiten avanzar en un territorio poblado por numerosas tribus. Pero bueno, Cortés da el salto a Cuba, allí se forma en las escribanías, va creciendo económicamente y en un momento dado Diego Velázquez de Cuéllar, que es el gobernador de Cuba, lo elige para mandar su tercera expedición a tierra firme. De las dos anteriores, hay una serie de españoles pues, que no han obtenido fortuna y que también se embarcan en esta tercera que lanza Diego Velázquez de Cuéllar, que a su vez en España está intentando hacerse con el título de adelantado. ¿Para qué? Para tener los derechos a entrar en tierra firme. Claro, en aquel momento, ya sea en las dos expediciones previas, son las de Hernández de Córdoba y Grijalva, ya se ha llegado al continente, a la zona de Yucatán,
del cual no se sabe todavía si es una tierra continental o una isla. Y de hecho, con esa ambigüedad juega Hernán Cortés porque no teniendo permiso para entrar en la tierra, la documentación que elaboran en las instrucciones que le da Diego Velázquez de Cuéllar, se habla de la isla de Ulhuacán, con lo cual no estarían contraviniendo el permiso del rey, lo digo porque el rey es el que autorizaba o no las expediciones, de entrar en tierra firme, porque ya digo que Velázquez de Cuéllar se está moviendo en la corte para obtener ese puesto de adelantado. Entonces, Cortés empeña gran parte de su hacienda para partir de Cuba y lanzarse sobre ese territorio. Las instrucciones que se redactan, que están verificadas, por supuesto, por la Iglesia, pues tienen una dimensión económica, una dimensión también religiosa, como todas las empresas españolas del momento. Se habla de la posibilidad de rescatar oro, de hacer una serie de transacciones económicas. Se habla también de la indagación acerca de unas cruces que habían creído ver, el símbolo de la cruz que estaba en muchos sitios, que, bueno, lo cual hubiera sido importante porque claro, eso demostraría que ya son tierras que están cristianizadas y eso podría ser una verdadera distorsión. Y se quiere también rescatar cristianos que hayan caído en manos de indios porque bueno, pues porque han sido capturados y están esclavizados, ¿no? En definitiva, con esos objetivos y los objetivos personales de él mismo como crecimiento propio y de aquellos descontentos, él parte de Cuba y la primera escala se efectúa en Cozumel. Allí dan con Jerónimo de Aguilar, que es un fraile mercedario que se incorpora a la expedición. Sin embargo, Gonzalo Guerrero, que es otro hombre que está allí, otro castellano que está allí, no se incorpora porque está convertido en una suerte de cacique y ya no quiere cambiar de vida, no quiere regresar a la vida anterior. Por cierto, un Gonzalo Guerrero que morirá guerreando, nunca mejor dicho, contra los españoles años más tarde. Bueno, en Cozumel de algún modo ya habrían en gran medida dado cumplimiento a algunos de los objetivos de la expedición, en lo que se refiere al rescate de cristianos, ¿no? Y después lo que hacen es seguir por esa senda marítima, esa ruta que ya había abierto Antón de Alaminos, que es el piloto, y llegan pisando los mismos territorios que habían pisado Hernández de Córdoba, que fue repelido por los indios, y Juan de Grijalva. Bien, se entablan unas conexiones, unas relaciones con los emisarios de Moctezuma, se intercambian regalos, se mide por parte del emperador Moctezuma si está, esto es un tema muy habitual, ¿no? Si está ante un hombre de carácter humano o divino. Y bueno, pues le ofrece una serie de, bueno, dos ruedas, una de dos discos, si se quiere, uno de plata y otro del sol, con la luna y el sol, que ya estaban confeccionados para los anteriores españoles que habían llegado, y Cortés pues emplea sus artes diplomáticas, ya digo que es una de sus grandes virtudes, para dirigirse por mediación de estos emisarios a ese emperador lejano que no conoce. A su vez, Cortés entiende que esas tribus con las cuales él toma, o naciones étnicas, como se quiera llamar tribu, por ejemplo, están subjugadas por los mexicas y les ofrece unas condiciones mejores, ¿no? La obediencia al rey Carlos y a su vez la ruptura de lazos contra un imperio pues, que exige su tributo de sangre, aparte de otros tributos materiales, ¿no? En forma de impuestos y de objetos que tienen que entregar cada año. En aquellos días se produce la primera batalla, una batalla que es la batalla de Centla, donde ya se demuestra el poderío de los españoles. Hay que decir que los españoles que van allá son en torno a los 550, junto con algunos esclavos e indias de servicio, y que, bueno, el número de caballos creo que son 16, si no me equivoco, y unas piezas pequeñas de artillería. ¿Por qué digo esto? Pues porque la artillería causa una gran conmoción y el caballo también, pero la inferioridad numérica es enorme. ¿Por qué vencen los españoles? Pues por la conmoción, pero sobre todo yo siempre he dicho que es por su superioridad táctico-estratégica. Y la tiene porque en la expedición de Cortés lo que hay es gente que incluso ha guerreado en Italia, que son las guerras
más punteras de la época. Entonces está con veteranos de guerra que saben perfectamente también actuar, ¿no? Y además la forma de guerrear, envolviendo con la caballería a los escuadrones indios, pues es fácil desbaratarlos y desordenarlos y obtener la victoria. Bueno, por ir dando una serie de hitos, uno de los hitos fundamentales es el de Veracruz. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues al hecho de que Cortés maneja dos facciones diferentes, los velazquistas y los que luego acabaríamos pudiendo llamar cortesianos, ¿no? Los que son partidarios de poblar, que es una potestad que no le había sido otorgada. Estando en Veracruz, le llega la noticia por parte de otro barco que llega de que Velázquez de Cuéllar ha sido nombrado adelantado. Y es cuando se precipitan los acontecimientos. Los descontentos, por llamarlos así, quieren asentarse, los que no quieren volver. Y es cuando se produce el barrenado que no quemado de las naves. Siempre se ha hablado de quemar las naves y Cortés lo que hace es quedarse con 2 barcos nada más y barrena el resto. También es verdad que estaban deteriorados. Y lo que se hace, bueno, el matalonaje de los barcos se mantiene para ser utilizado posteriormente, y lo que se hace allí es elaborar una serie de documentos muy finos, muy precisos, en los cuales se hace un dibujo de Diego Velázquez como el de un individuo que se conduce solamente por intereses egoístas frente a la obediencia y la conexión con el rey que quieren establecer estos cortesianos que yo digo, ¿no? Allí se le nombra capitán general del ejército y justicia, ¿eh? Y entonces pues él detenta esos 2 poderes y es cuando empieza realmente a crecer la figura del Cortés que acabará siendo el conquistador. Tiene que neutralizar a los elementos descontentos, pero se decide poblar. Y se decide poblar, se funda un pequeño asentamiento, y desde ahí, siempre manteniéndolo como puerta atrás para un posible regreso a Cuba si las cosas vienen mal dadas, empezará a entrar en el territorio. Uno de los caciques, el cacique Gordo de Zempoala, le aconseja que se alíe con los tlaxcaltecas, porque son la tribu enemiga más poderosa de los mexicas. Una tribu que está sometida, ya digo, a una tributación importante de seres humanos para el sacrificio, como es bien sabido, de estas religiones segundo genéricas que llamaríamos, frente a las religiones del libro y de la teología. Y bueno, pues él se aproxima a esa ciudad, entabla una serie de combates, es repelido, pero sale victorioso. Y finalmente se establece un pacto con Tlaxcala que es fundamental tanto en el avance como en el repliegue que se da después de la Noche Triste. Bueno, pues con los totonacas primero, son los primeros aliados, y los tlaxcaltecas después, tendrá ya la primera fuerza bélica. Un elemento central de este momento también es una esclava que le es entregada por parte de los mayas y que después de su bautismo es llamada Doña Marina. Es un personaje importante porque le permite establecer unos contactos más profundos con sus emisarios por la vía de la doble traducción que se hace con Jerónimo de Aguilar y Doña Marina. Jerónimo de Aguilar, por su estancia con los mayas, sabía español y maya, y Doña Marina, maya y náhuatl. Entonces, él se podía pasar del náhuatl al español, y eso es algo bastante importante. Bueno, pues una vez establecida esa alianza fuerte con Tlaxcala, que son los primeros cristianos, y de hecho ellos, andando el tiempo, reclamarán privilegios por ser los más leales a una corona, como la española, y aunque los emisarios de Moctezuma le van ofreciendo cada vez más prebendas para intentar frenar su avance, Cortés sigue entrando en la tierra. Probablemente, así lo dicen las crónicas, aconsejado por los tlaxcaltecas, cae sobre Cholula, que es una ciudad sagrada, y allí se produce Cortés una gran matanza después de ver unos indicios según los cuales el ejército de Moctezuma desplegado en la periferia de la ciudad podía haber masacrado a los españoles. Entonces él se adelanta, y así lo comenta,
y da un golpe de mano y comete un baño de sangre por el cual fue llamado el nuevo Herodes por parte de Fray Bartolomé de las Casas, que es, digamos, la figura antagónica, ¿no? O una de ellas de Cortés. Bueno, ese baño de sangre en Cholula produce una enorme conmoción, ¿no? Y de algún modo le abre ya el paso hacia la ciudad de Tenochtitlan. Moctezuma se da cuenta de que ya no va a poder frenar a esos barbudos y que de algún modo son invencibles en una batalla abierta. Bueno, pues continúa Cortés entrando hacia la ciudad y el 8 de noviembre de 1519 se produce el encuentro en una de las calzadas de Tenochtitlan entre Hernán Cortés y Moctezuma. Hay que decir que la ciudad de Tenochtitlan estaba dentro de un lago, era una ciudad conectada con las orillas del lago, una isla, por una serie de calzadas con una serie de cortaduras que permitían la circulación de canoas, las canoas que iban por el lago, que era el medio de transporte fundamental en la ciudad. Bueno, Cortés se encuentra con Moctezuma y se produce pues, uno de esos momentos estelares, podríamos decir, de la historia, y Moctezuma, con mucha cortesía, le invita a pasar y le aposenta en uno de los palacios. Claro, hay muchos recelos por parte de los españoles hasta el punto de que en la puerta de ese palacio colocan un cañón, pues por lo que pudiera pasar. Y bueno, lo que descubren rápidamente es que en Veracruz, en este pueblo primero que se ha fundado, se ha producido una serie de crímenes de los cuales responsabilizan evidentemente a la persona que los comete, pero en última instancia el responsable sería el emperador Moctezuma, que de algún modo querría haber cortado la puerta atrás de los españoles. Lo que se hace es tomar como rehén al propio Moctezuma, que se convierte en escudo humano de los españoles, un escudo de un enorme poder simbólico, puesto que se trata de nada menos que del emperador. Durante unos meses se produce una extraña convivencia porque, bueno, pues Moctezuma es un prisionero muy distinguido y los españoles, pues de algún modo van asentando su poder. Durante todo este tiempo ellos han quedado horrorizados con la religión que profesan aquellos pueblos, porque incluye la antropofagia, incluye, el sacrificio humano, es algo que tratan de extirpar, evidentemente, al principio con escasa fortuna, pero después se acabará erradicando. Y bueno, pues mientras se produce esa vida cortesana extraña con ese rehén tan distinguido, Cortés manda construir 2 bergantines que mantiene en el lago precisamente por el miedo que tiene a ser atacado. De hecho, Bernardo del Castillo, que es el soldado cronista, dice que cuando entraron a Tenochtitlan temían la muerte. Dice, como hombres que éramos, temíamos la muerte, ¿no? Y creía que esa ciudad era una red o garlito, es decir, una trampa acuática. Esa metáfora acuática funciona. Bueno, pues mientras se procesa la estancia, Velázquez de Cuéllar reacciona y envía a Pánfilo de Narváez junto con una serie de españoles a acabar con Cortés, porque es considerado un rebelde desde su perspectiva como adelantado mayor. Cortés lo que hace es salir de la ciudad, recoger a todos esos españoles, esos capitanes que él había ido extendiendo por las diversas provincias para ir viendo qué recursos había, y llega hasta la costa, donde vence al propio Pánfilo de Narváez. Lo vence con argucias y también pues, en una batalla muy breve, en una noche. Al regreso, cuando está regresando a Tenochtitlan, se entera de que Pedro de Alvarado, que ha sido dejado junto con 80 hombres en la ciudad, junto con 80 españoles, ha cometido una gran matanza sobre la nobleza mexica en la festividad del Toscatl, que era una festividad en la cual se sacrificaba a un joven. Se discute mucho por qué se ha hecho esta matanza. Desde luego, la idea de la codicia no parece que sea el móvil, porque ellos ya tenían el tesoro real en sus manos.
yo considero que lo que ha hecho Pedro Alvarado es emular al Cortés de Cholula y creer que haciendo una matanza apaciguará a esa población cada vez más descontenta con el hecho de que el emperador está en manos de los españoles. Bueno, cuando llega Cortés se encuentra con un palacio asediado, el palacio en el que estaban asentados está asediado, y decide apelar a la autoridad de Moctezuma para que apacigüe a ese pueblo. Sin embargo, cuando Moctezuma es sacado a las terrazas de ese palacio, así lo cuentan las crónicas, es apedreado por los suyos y poco después muere. En definitiva, los españoles están obligados a huir de la ciudad, y así lo hacen. Huyen en la que es la famosa Noche Triste, en la que construyen un puente móvil y tratan de ponerlo en esas cortaduras o pasos de las calzadas. Lo que pasa que, bueno, pues reaccionan los mexicas, ven la maniobra y atacan y cometen una gran masacre en la que es llamada, ya digo, la Noche Triste. Cortés se salva y muchos de sus más distinguidos compañeros también. Y entonces, bueno, pues salen y se produce pues bueno, la famosa batalla en la que vencen los españoles, que poco después se repliegan a Tlaxcala. Una vez en Tlaxcala, lo que hace es reorganizar a su ejército y, bueno, las batallas de Otumba, se me ha olvidado decirlo, y pretende hacer una operación anfibia, y para ello construye 13 bergantines, los construye por piezas y son llevados durante esos kilómetros hacia un astillero que construye en la orilla del lago Texcoco. Allí bota los bergantines y lo que hace es entrar con la infantería, que se ha elevado el número de españoles por la llegada de los que vienen con Pánfilo de Narváez y sus aliados, evidentemente indígenas, entrar por las calzadas y a la vez, flanqueando ese avance, las barcazas o bergantines que despejan de canoas los flancos de esas vías, ¿no? Cada día van colapsando, van colmatando esas cortaduras, y por la noche los indígenas las vuelven a abrir para mantener el suministro de canoas. Y lo que está haciendo Cortés es intentar cortar ese abastecimiento. Rompe también incluso uno de los acueductos que lleva agua dulce a la ciudad, y la ciudad comienza a sufrir una hambruna en una maniobra, en una operación clásica de la Reconquista. Eso ocurrió en muchos sitios. Estoy pensando, por ejemplo, en Málaga. Bueno, finalmente, después de muchas ofertas por parte de Cortés, lo que se produce son una serie de negativas constantes de Cuauhtémoc, que es quien sucede a Cuitláhuac, que es el que sucede a su vez a Moctezuma. Cuauhtémoc, digamos que es el gran héroe indígena, ¿no? También mitificado posteriormente, ¿no? Entonces, el 13 de agosto, ya digo, día de San Hipólito, es cuando es capturado Moctezuma en una de las barcas que hay o canoas en el lago Texcoco, y ese día cae finalmente la ciudad entre españoles. Esa noche pues, se celebra un célebre banquete, etcétera, pero cae. En su poder ha caído la figura más importante del imperio, que es en este caso Cuauhtémoc, que aunaba el poder político y el religioso, y bueno, se produce la conquista del Imperio Mexica. A esa conquista, y ya voy casi terminando, le sucederán otras muchas. Le sucederán también actos de rebeldía, como el que se da en las Cibueras, y si los tlaxcaltecas sirven para conquistar México Tenochtitlan, los mexicas se incorporarán también, por ejemplo, en las guerras chichimecas que suceden a esta guerra contra el imperio mexica. Es decir, los españoles seguirán aumentando sus dominios e incorporando también a unas tribus que estaban pues, básicamente enfrentadas. Cortés lo que demuestra es una enorme habilidad al darse cuenta de esas fisuras que hay entre esa realidad indígena, y aprovecharlas estableciendo unas alianzas que son muy potentes y son las que le permiten realmente tener éxito. De no haber sido tan hábil, pues difícilmente hubiera logrado lo que logró. Y bueno, más o menos de una manera fugaz o rápida, así se podría explicar la conquista de México. Como apunte también me interesaría añadir que en los años de madurez de Cortés
mm, él reflexiona mucho sobre la estancia de los españoles allí y defiende la encomienda porque dice que es la única forma del sustento de los españoles en lo material, pero que si esos españoles se van y no garantizan también la seguridad de los clérigos que le acompañan, evidentemente se perderá la obra religiosa, que era uno de los objetivos principales de un imperio como el católico. Así que, bueno, yo creo que con esto casi se podría resumir así, casi telegráficamente, cómo fue la conquista de México. Vale, pues simplemente nos puedes explicar, o sea, nos puedes hablar un poco de esa mala fama de que los españoles lo que buscaban era oro. Es decir, que buscaban Bueno, los oro, que ganancia de españoles, poder. bueno, a ver, es un mito que hay que matizar. Los españoles, claro que querían oro, y los franceses, y los ingleses, y los holandeses, y los de ayer, y los de hoy, y los de mañana, ¿no? Todo el mundo quiere mejorar sus condiciones de vida. Evidentemente, yo que soy de la Escuela de Filosofía de Oviedo, vinculado a Gustavo Bueno, siempre decimos que el imperio español es generador, aun cuando hay fases depredadoras en todo imperio generador, sobre todo las fases iniciales, ¿no? ¿Querían oro los españoles? Sí, lo ponían en las instrucciones, querían oro, evidentemente querían enriquecerse, y Cortés fue un hombre muy rico en su momento. Pero la diferencia entre conseguir oro al precio de exterminar la población o lo que hace el Imperio Español, que es incorporar a los naturales en las instituciones, es fundamental. Si Cortés solo quisiera oro, no se hubiera tomado la molestia de destruir los ídolos de las pirámides. Si Cortés solo quisiera oro, le hubiera dado igual que sus suministradores de oro se comieran entre ellos o sacrificaran hombres. Y Cortés actúa contra ello. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva católica que le impide aceptar esa realidad y una perspectiva según la cual ve a aquellos individuos no como meros suministradores, sino como humanos, y por lo tanto tiene que bueno, pues intervenir en esa realidad y erradicar de ella todo aquello que considera que es incompatible con la perspectiva de un cristiano. Entonces, claro que quieren oro, pero no solo quieren oro, quieren también incorporar a eso. Y de hecho, él tiene un hijo, Martín Cortés, con doña Marina, que manda a la corte de Felipe II. O sea, que además, claro, que no hay un odio al indígena o un desprecio, pues es así. Que hay episodios egoístas y violentos, evidente, en todo proceder de expansión territorial o imperialista. No sé qué. Pues Iván, muchísimas gracias por tu aportación. No queremos robarte más tiempo y de verdad un placer tenerte por aquí. Y nada, muchísimas gracias. Bueno.